Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y esto es Las Cosas de la Lola. Hoy vamos a reciclar y vamos a hacer dos preciosos trabajos que os van a encantar. Reciclando una caja de madera, filtros de café y unos DVD o CD que tenía por ahí y que ya no utilizaba. Para proteger la madera le voy a dar un poco de gesso y así comienzo el trabajo. Lo voy a untar no con el pincel sino con una esponjita, dando pequeños golpes o frotando. En este caso, como yo no quiero que quede relieve sino una ligera protección, lo voy a dar así, simplemente untándolo para que se extienda bien. Aquí he puesto un poquito de pintura a la que añadió agua, simplemente un chorrito de agua. Es este color ocre de Decor Americana. Y aplico una capa muy suave para que quede el color poco intenso. Lo siguiente que voy a utilizar es este pegamento para decoupage. Y aquí es donde empieza la decoración del trabajo. Podéis usar indistintamente bolsitas de té o de cualquier tipo de infusión o de café. En definitiva, lo que vamos a hacer es un decoupage. Yo he cortado unos trocitos irregulares para que no sea ninguno igual que el anterior y poniendo el pegamento para decoupage en un platito, como estáis viendo, para cogerlo con más facilidad, voy a ir superponiendo los trozos de mis filtros de té para que vayan haciendo un mosaico. Siempre tiene que ir la base bien untada para que no se levanten y pisar unos papeles con otros. Voy mezclando claros con oscuros, ya que yo aquí tengo de diferentes tipos de té. Tengo té de cúrcuma, té verde, té de jengibre. Cada uno de ellos tiene una tonalidad diferente, que es lo que le da la belleza a esto. En pantalla final os dejaré un enlace a un vídeo que tengo de cómo preparo yo mis bolsitas de té para hacer este tipo de trabajo. Ya lo tengo totalmente hecho, por adelante, por detrás, por los laterales, y hay que dejarlo secar. Una vez que está totalmente seco, le voy a dar con esta pátina. Se llama Vintage y el color se llama así, pátina. Y en la manera de darlo y quitarlo es donde está lo bonito de esta pátina. Lo aplico con pincel en cantidad suficiente como para que entre en todos los recovecos de estos filtros que están superpuestos unos con otros. Una vez que ya he dado la parte del fondo, con una toallita húmeda de bebé voy a empezar a retirar. Se me va a quedar como una veladura por encima, pero donde más se me va a quedar es en las profundidades, digamos, en los recovecos, en las arruguitas, en esas partes que se han ido superponiendo, y le vais a quitar la cantidad que vosotros queráis. Igual os gusta más cubierto o un poco más suave. Yo os aconsejo que hagáis una prueba en un lugar poco visible, ya que cuando seca cambia la tonalidad. Y lo que igual os parece ahora mucho, después os parece demasiado poco. Yo lo voy a dejar así. ¿Veis qué bonito queda? Por supuesto, lo hago en toda la superficie que he cubierto, o sea, por toda la caja, dando y quitando según nos vaya apareciendo. En la parte del revés, del fondo o culillo de la caja, he puesto las planchas enteras, las que estaban menos manchaditas, porque aunque no se ve, sí que quiero que quede bien terminada. Y así es como queda. Voy a darle un poquito de vejez y lo hago con este sombra tostada.
Utilizando una esponja de maquillaje, tomo muy poquita cantidad, presiono para que se meta bien en la esponjita y ahora le voy a dar a los cantos. Simplemente paso ligeramente para que se hagan así como un poquito más sucios. De esta manera voy remarcando, resaltando el borde y queda mucho más acorde con la parte del interior. ¿Veis lo bonito que le queda el filo así, a juego con el color de fondo? Le doy incluso a estas partes del medio para que se vean un poquito más desgastadas, más viejitas. La decoración que viene ahora es muy importante también. Mientras se seca la caja, tengo aquí unas esquineras de metal que si las tenéis las podéis poner y si no, pues no pongáis nada. Yo lo que hago es lijarlas un poquito para sacarle el brillo y dejarle las partes de dentro así un poquito más oscuras. Y una vez que está seca la caja le voy a dar con esta cera de protección final. La aplico con una brocha por toda la superficie y una vez que se ha secado lo que hago es lustrar con un paño de algodón y sacarle ese brillo que le da esa solera tan bonita, además de protección. Las patitas las voy a hacer con medias bolas de corcho, por spam, por como queráis llamarle, que se pueden poner o de una manera o de otra. Para darle un poquito de fuerza le voy a forrar con mi pasta tipo polimérica que he teñido de marrón. Le he puesto un poquito de cola blanca a la bola y la he puesto así forradita con esta pasta. Así hago las 4 patitas y las voy a dejar que se seque. Utilizando un pegamento fuerte voy a pegarle las esquinas. Y estas asitas metálicas en los laterales. Con este metalizado en dorado rosa de Strinching le voy a pintar las patitas con una esponja y se las voy a colocar una vez que estén secas también con el pegamento fuerte. Y ahora vamos con el segundo trabajo. Para ello voy a necesitar cartón y discos, CD, DVD, como queráis llamarlo. Voy a utilizar una tira de cartón que he cortado de un sobre reutilizado y que envuelva parcialmente mi disco o CD. Doblo el extremo para que tenga una buena terminación y utilizando una buena cola blanca voy a sellar los dos extremos. Ajusto con una pinza para que quede bien fuerte y de nuevo aplico el gesso para darle fuerza y resistencia al cartón. De la misma manera le voy a dar por encima a los CDs. Voy a utilizar 2, así que los pinto tanto por delante como por detrás. Y de nuevo utilizo los filtros de té de diferentes tonalidades para hacer el decoupage igualito que he hecho anteriormente con la caja. Utilizando de nuevo la cola para decoupage, voy pegando por toda la superficie, superponiendo unos trocitos con otros. Una vez que ya está el disco hecho por los dos lados, paso a hacer lo mismo con el cartón, pero en este caso le voy a poner los filtros enteros. Utilizando un poco de silicona caliente, voy a ir abrazando el cartón alrededor del disco que tengo forradito ya. Y pongo uno por un lado y ahora doy la vuelta
y coloco el siguiente. Pero antes voy a reforzar por dentro la unión del CD con el cartón para darle bastante fuerza. Antes de ponerle la tapadera le voy a pintar con este ocre o marrón miel, también me puede valer, ya que luego me va a ser mucho más complicado hacerlo cuando esté el otro CD encima. Hago igual en el interior del disco que voy a colocar ahora, y para hacerle un poquito el tono manchado voy a utilizar este marrón castaño, dándole pequeños toques, igualándole un poco el tono con las manchitas del corte natural que lleva de los filtros. Poniendo un cordoncito de silicona por la parte interior del cartón, voy a colocar de nuevo y así quedará ya totalmente cerradito, tanto por un costado como por el otro. De nuevo refuerzo para que quede bien sellado, y las uniones entre el cartón y el CD lo voy a volver a reforzar con trocitos del filtro de té, poniendo superpuesto y sellando para que parezca de una sola pieza. Mientras seca voy a cortar unos trocitos de cartón con mi mini sierra para hacerle las patitas, y vais a ver qué patitas más curiosas que le voy a hacer. Voy a cortar 2 trocitos iguales, lijo los cantos para quitarle las posibles rebabas que hayan podido quedar, y antes de continuar voy a terminar esta preciosidad de portalápices, llamémoslo así, que estoy haciendo, y lo hago con la misma terminación que he hecho la cajita, por lo que no voy a hacer todo el proceso, simplemente voy dando la pátina y la retiro con un paño de la misma manera que he hecho la pieza anterior. Las patitas las pinto con pintura marrón, y para taparle las puntas a los tubos voy a cortar unos trocitos de una bola de Porespán, igual que la que he utilizado para las patitas de la caja, y de nuevo poniendo un poquito de pegamento fuerte le voy a pegar esta tapita de Porespán para que quede esa punta bien redondeada. Igualo el tono con el mismo marrón que he pintado el tubo, y los bordes los voy a hacer también oscuros, igual que he hecho anteriormente con la caja. Unos toquecitos así alrededor también, para que parezca que tiene mucho tiempo y que el paso de este lo ha ido haciendo viejita. Estas patitas también las he patinado igual que lo anterior, y antes de pegar comprobáis si lo queréis así, con la abertura en el lateral o con la abertura arriba del todo. Eso ya a gusto de cada quien. Una vez decidida ya la posición, pongo un poco de pegamento fuerte y coloco en el lugar correspondiente. Parece increíble que con estas 3 cosas que iban a ir a la basura salgan estas 2 cosas tan maravillosas. Con muy poquito tiempo, con muy poquito esfuerzo. Bueno, a mí de verdad me han encantado. Para regalar en cumpleaños, en santo, Día del Padre, para Navidad, para Reyes, o simplemente por darte el gustazo de tenerlo en tu casa. Decorativo, bonito, me encanta. Si a ti te ha gustado también, pues dejármelo saber en un comentario, y por favor compartir el vídeo. Decidme desde qué lugar del mundo me veis para yo saber el alcance que tienen mis vídeos. Y ahora sí, me despido con muchos besitos, 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 y hasta el próximo vídeo.